Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues bien, vamos a arrancar nuestro quinto parcial. Vamos a continuar con un tema que ya habíamos tocado en cuarto, que era respecto a la containerización, que forma parte también de este grupo combinado de clasificación, porque identificando bien nuestras mercancías con todos los procesos que ya hemos visto, desde merciología, clasificación arancelaria, contribuciones y demás, podemos entonces seleccionar las condiciones que la mercancía requiere para ser contenerizada y pueda llegar a su punto de destino de la mejor manera posible. En este caso vamos a empezar a analizar la información respecto a los contenedores. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Tipos? ¿Qué mercancía se puede almacenar? ¿Qué características debe tener un contenedor? ¿Qué características de seguridad, de traslado y demás? ¿Sale? Bien, eh, afortunadamente, con la determinación de movilizar la mercancía a través de contenedores, ¿sí? O de unificar la carga a través de contenedores, pues obviamente hubo mayor tránsito de mercancías, hubo mayor movilidad de las mismas, ¿sí? Mayor seguridad, mayor cantidad, reducción de tiempos, ¿sí? En la medida que se determinan automáticamente los requisitos para proteger, para el tamaño que debe tener la mercancía, para el peso de las mismas, ¿sí? Así como al evitar ajustes en el trayecto para hacer adaptaciones y al permitir que las preocupaciones del transportador estén enfocadas casi a los equipos y vehículos de maniobra, ¿sí? Es decir, prácticamente con la carga contenerizada, nuestro principal objetivo es seleccionar el medio de transporte correcto, que permita llegar la mercancía a través de esta carga contenerizada al punto de destino, ¿sí? Obviamente vino a facilitar todo el proceso porque pues si vemos de manera general, como la imagen lo plantea ahí, una mercancía que se mueve del exportador a una terminal aduanera, a una terminal puede ser marítima, puerto seco o bien una terminal aérea, pasa por una aduana, se monta al transporte que lo va a llevar al punto de destino y en el punto de destino vuelve a padecer movimientos de la aduana, terminal y almacén del importador. Obviamente la mercancía requiere estar en un contenedor que permita protegerla de todos los posibles daños que en ese trayecto puede suceder o puede ocurrir en ellas. Dentro de las funciones básicas que tiene un contenedor, ¿sí? La primera de ellos es servir como unidad de carga para el transporte combinado. Al ser eh, un modo de transportar mercancías seguro y cerrado, obviamente este puede ser movido de transporte en transporte. Recuerden que también existe el transporte multimodal, aquellos que por cuestiones geográficas o de distribución requieren ser transportados en dos o más tipos de transporte. Entonces esta carga contenerizada permite esa movilidad de mercancía eficientando tiempos. Dos, servir como embalaje. Bien, los contenedores como tal es un último embalaje que protege las mercancías. Si bien las mercancías ya van en cajas, ya van en pallets o ya van envueltos en papel films, que se les llama eh, empalados, me parece que es la palabra, el contenedor todavía es una protección adicional, ¿sí? Contra golpes, contra inclemencias del tiempo, porque como podrán ver, pues los contenedores van a la intemperie, tanto en un buque como en un transporte terrestre, como en un ferroviario, ¿sí? Eh, Van a la intemperie. En el único transporte que de un contenedor no sufre las inclemencias del tiempo es en el transporte aéreo, puesto a que va en el interior de la aeronave, pero de ahí en fuera, pues obviamente la lluvia, el sol y demás sí pueden llegar a afectar la mercancía si no existiera el contenedor. Entonces es una especie de embalaje adicional. Número 3. Facilita el apilamiento por razones de seguridad y para el almacenamiento de los productos en su lugar de origen antes de ser transportados durante el tránsito o el lugar de destino. Como pudimos ver en nuestra visita a la aduana, obviamente los contenedores se apilan y permiten tener un mayor control de la carga, ¿sí? Por lo cual se pueden manejar grandes dimensiones
de mercancías, ya que este apilamiento que permiten los contenedores, porque están capacitados, están fabricados con los instrumentos y herramientas necesarias para poder apilarlos. La otra función nos dice: agiliza la manipulación en el transporte de los productos desde la línea de producción hasta la terminal de carga. Como la imagen que les mostré anteriormente, pues obviamente todo ese proceso que pasa del exportador hasta el importador, obviamente facilita la movilidad de las mismas mercancías. ¿Qué ventajas nos da el uso de contenedores? Desde su introducción han sido numerosas las ventajas aportadas por el contenedor al transporte internacional, ¿sí? En este sentido, vamos a analizar estas ventajas por el tipo de transporte, ¿sí? Porque pues obviamente ahí es donde se ve claramente en qué nos beneficia o cuál es esa ventaja que nos da el uso del contenedor. En el caso del transporte ferroviario, permite mayor rendimiento del equipo rodante, mayor conveniencia, puesto que los contenedores pueden apilarse hasta 2 por vagón, ¿sí? Eh, es cierto, a pesar de que hemos dicho que el transporte marítimo es uno de los más económicos por cuestiones de distancia, si estamos hablando de atravesar mares u océanos, a nivel terrestre el más económico es el ferroviario, pero pues obviamente se necesitan tener las condiciones como pues líneas férreas para que se pueda mover la mercancía por este medio de transporte. Pero dentro de esas condiciones, la movilidad que permite los vagones de apilar hasta 2 contenedores, pues también benefician a mayor movilidad de mercancía por ese medio a un bajo costo. Aunque sí hay que contemplar pues algunas cuestiones, como por ejemplo que dentro de las rutas donde esta mercancía se va a movilizar, si existen puentes, si existen túneles, tengan las dimensiones necesarias para el pase de ellos con 2 contenedores apilados. ¿Sale? En el caso del transporte carretero, nos dice que el uso del contenedor se traduce en importante ahorro de tiempo, tanto para los contenedores como para los camiones, además de asegurar un flujo constante de carga. Pues obviamente si estamos hablando de una distribución cercana, de una distribución, en el caso de México, tal vez Estados Unidos, tal vez frontera sur, pues obviamente el transporte terrestre nos permite esa movilidad. Eh, También pues obviamente dependiendo la cantidad de mercancía. Como hemos comentado antes, muchas veces la mayoría de los contenedores que se exportan o que entran al país vienen consolidados, es decir, no vienen llenos por una sola mercancía. Entonces, pues esta movilidad del transporte terrestre pues permite, ¿no? Si bien no se pueden apilar 2 contenedores, sí pueden existir eh, semirremolques, ¿sí? O doble remolque, que permita adecuar un remolque adicional con un contenedor. En el caso del transporte marítimo, pues la baja permanencia de los buques en el puerto, disminución de los costos portuarios y menor congestión en sus bodegas. Es decir, llegan los buques al puerto, descargan contenedores, sale. Entra otro buque, descarga o carga y se va. ¿Sí? Reduce tiempos de entrega de las mercancías como tal y pues obviamente ya hemos hablado de los costos que genera el transporte marítimo. En el caso del transporte aéreo, pues los contenedores permiten la manipulación expedita y la alta eficiencia en las operaciones de carga y descarga, así como una mejor utilización del espacio en las bodegas inferiores y principales del avión. Los contenedores aéreos son diferentes en cuanto a su diseño, medida y uso. Eso es bien importante. Salvo aeronaves de tipo militar que tienen la capacidad para almacenar contenedores de los 20 pies o 40 pies high cube de los que se conocen, en el caso de los vuelos comerciales o los vuelos charter, los tipos de contenedores son diferentes, son normalmente mucho más pequeños, ¿sí? Y también el tipo de mercancía que trasladan, pues obviamente
tiene un tipo de embalaje diferente, por lo cual se adecua a este tipo de contenedores. Si alguien va a enviar mercancías vía aérea, pues obviamente va a ser en menor tiempo, eh, mayor agilidad en las terminales aéreas. ¿Por qué? Porque también al ser uno de los medios de transporte más caros, pues no son de los más solicitados. Entonces los despachos de mercancías son mucho más rápidos que en un puerto marítimo, donde como pudimos ver, pueden haber cientos de miles de contenedores que despachar. Y por último, el multimodal, que es el que les comentaba, pues la contenerización constituye uno de los principales factores en su aparición. Permite el tránsito directo, lógico y económico en el movimiento de carga. Así es. Permite que si una mercancía tiene que utilizar un transporte terrestre y un transporte marítimo, pues su fácil manipulación para movilizarlo de un transporte a otro agiliza los tiempos de entrega.